2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están? Soy su maestro Dieter Cahuana del área de física. Lo que vamos a hacer es continuar con el estudio de la cinemática circular, pero esta vez con lo que es transmisión de movimientos. Bienvenidos a las clases de fortalecimiento. Comencemos. Estudiantes, lo que es la transmisión de movimientos se estudia principalmente en tres formas. Lo que es primero a través de la transmisión de movimientos mediante cuerdas. Usted seguramente observó lo que es en las bicicletas a través de una cadena, ¿no? Es una cuerda, es una correa inextensible. Ahí está la transmisión de movimientos mediante cuerdas. También existe lo que es transmisión de movimientos a través de tangencialmente y lo que es la transmisión de movimientos concéntricamente. Esos tres casos se van a estudiar y esto lo observamos a diario en lo que es la transmisión del funcionamiento de las movilidades. Cuando encienden, hay una transmisión de movimiento a todo lo que es el movimiento del motor y de las demás formas, lo que es la llanta y todo el ámbito de eso. Entonces, para que se entienda mejor, te invito a que veas el siguiente contenido. Transmisión de movimientos. Es una parte de la cinemática circular que básicamente necesita el estudio de la, como dice su nombre, transmitir el movimiento de una pieza a otra. Como en este caso tenemos, por ejemplo, el movimiento, acá tenemos poleas y correas que transmiten este mecanismo de movimiento. También lo que genera este movimiento son los engranajes y cadenas. Por ejemplo, aquí tenemos las poleas como imágenes. También tenemos lo que son los engranajes acá. O básicamente lo que podría ser una cadena también, ¿no? Pero estos engranajes se pueden utilizar en forma lineal, es decir, engranajes rectos, tornillos sin fin en forma circular y engranajes cónicos, ¿no? Como en este caso. También este tipo de transmisión de movimientos son mecanismos que transforman el movimiento en otras formas. Por ejemplo, lo que es el piñón en una cremallera, la leva, la biela y la manivela. ¿A qué se debe esto? Esto generalmente estudia lo que es la mecánica de los automóviles, que a través del funcionamiento genera, por ejemplo, desde el alternador, transmite todo este tipo de movimientos a través de poleas, engranajes, o también podría ser a través de transformaciones de movimientos que transforman en otro tipo de mecanismos, ¿no? Entonces eso es lo que genera el movimiento ya de la movilidad como tal. Por ejemplo, las ruedas de las movilidades se fueron transformando a través de este tipo de movimientos. Pero para que se entienda mejor este tipo de movimientos, en el estudio de la cinemática circular existen tres principales, ¿ya? Que son poleas conectadas mediante correas, ya, que tiene las siguientes características. Por ejemplo, tenemos aquí una polea o un polea A que tiene un radio A y una polea B que tiene un radio B, y que tiene estas poleas son conectadas mediante una cuerda flexible e inextensible. En este caso, esto es la correa que está uniendo a las dos poleas, ¿no? ¿Qué sucede? Supongamos que A transmite movimiento a B, ya, entonces esto va a ir girando y todo este movimiento se va a transmitir a la polea B. Entonces la polea A está girando con una velocidad angular, ya, una velocidad angular, y a menudo de su periferia, por ejemplo, aquí podemos observar
que también genera un movimiento que es la velocidad tangencial. Puesto que esta correa es inextensible, entonces este tipo de movimiento lo va a transmitir a la polea B, ¿ya? Pero esto se observa generalmente en lo que es el movimiento de las bicicletas, principalmente cuando usted hace cambio de caja. Hay diferentes discos ahí, ¿verdad? Los discos que se van cambiando y la cadena va cambiando de radio, ¿no? De radio o de diámetro, en este caso, de movimiento circular, ¿no? Va cambiando y a eso se lo llama poleas conectadas mediante correas, pero tiene que ser inextensible, es decir, que no se debe estirar, ¿no? Como una cadena, una goma que no se estire, bien pesadas, ¿no? Pero para que se comprenda esta parte tenemos ciertas ecuaciones que dominan o variables, ¿no? Por ejemplo, nos indica que en poleas conectadas mediante correas nos dice que las velocidades tangenciales son constantes, ¿ya? Es decir, la velocidad tangencial del disco A o de la polea A va a ser igual a la velocidad tangencial de la polea B. Entonces, debemos recordar, anteriormente se vio que la velocidad tangencial es dada pues por la velocidad angular por el radio. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar acá con sus variables. Tenemos la velocidad angular, ¿no? Por el radio A, ¿no? En este caso la polea A es igual a la velocidad angular por el radio de la polea B, ¿ya? Pero no solamente si nos pueden pedir que determinemos o nos pide calcular la velocidad angular, también nos puede pedir que determinemos la velocidad tangencial o en todo caso la aceleración tangencial o la aceleración angular. Entonces la aceleración angular acá es tangencial, la aceleración tangencial es constante y la aceleración angular es dada por la siguiente ecuación, ¿no? Hay que despejar ciertas variables para calcular ya sea la aceleración angular de la polea A o en todo caso de la polea B. Otro tipo de movimiento que tenemos son las poleas conectadas tangencialmente. Y esto ocurre cuando dos poleas, en este caso dos engranajes, se unen en un solo punto y transmiten el movimiento. Veamos acá, por ejemplo, tenemos un disco, una polea A que está unido a una polea B, ¿ya? Y eso transmite el movimiento a la polea C, ¿no? Uno gira en forma horario y el otro gira en forma antihorario, ¿no? Entonces la transmisión se hace a través de movimientos de la velocidad angular y la velocidad tangencial. Esto se observa generalmente lo que son los engranajes, ¿no? Cuando se van teniendo movimientos de ciertos movimientos que lo podemos observar principalmente en las movilidades, ¿no? Los que tienen movimiento circular, lo que es las bicicletas, en este caso otro podría ser el reloj mismo como tal, ¿no? Lo que es el minutero, el segundero y el horero, ¿no? Porque son relojes analógicos principalmente. Y tienen ciertas características. En las poleas conectadas tangencialmente, la velocidad tangencial nos indica que es una constante. Y volvemos a hacer el mismo reemplazo de las velocidades para relacionar la velocidad tangencial con la velocidad angular. Entonces tenemos las siguientes variables, la siguiente ecuación. Es lo que tenemos que tener en conocimiento, es que las poleas conectadas tangencialmente o a través de correas se puede observar que las velocidades tangenciales son constantes y se puede utilizar estas variables. Lo mismo ocurre con las aceleraciones tangenciales, y esta aceleración tangencial se lo puede reemplazar por la aceleración angular por el radio, ¿no? Dependiendo del radio del disco. Entonces tenemos otra vez la variable, ¿no? Dependiendo si nos pide calcular las velocidades o las aceleraciones, ya sean tangenciales o en todo caso angulares.
Y como último tenemos las poleas conectadas concéntricamente, es decir, uno insertado uno dentro de otro, ¿no? En este caso tenemos un disco que tiene un radio B y dentro de eso está insertado otro disco o nuestra otra polea que tiene un radio A menor, o podría ser mayor o menor dependiendo del estilo del caso, ¿no? Entonces estos van a tener movimientos, fíjense el movimiento circular que va a producir y se va a ir transmitiendo. Pero a diferencia de las demás poleas que fueron conectadas anteriormente, acá nos indica que la velocidad angular ahora es constante, ya no la velocidad tangencial, sino la velocidad angular. Entonces, si nos pide calcular la velocidad tangencial, podemos ir despejando de aquí lo que es el radio y reemplazar las variables como se observa acá con esta ecuación, ¿no? O en todo caso algunos lo utilizamos como fórmulas. Y en este caso las aceleraciones angulares también son constantes en las poleas concéntricas. Y podemos tener las siguientes variables. Y cada una de estas tienen sus unidades o sus unidades de medida, ¿no? La velocidad tangencial se mide en el sistema internacional metros por segundo. La velocidad angular se lo mide en radianes por segundo, ¿ya? Radianes. Y este es el radio, se mide en metros en el sistema internacional. Bueno, para que se comprenda mejor vamos a observar algunos ejercicios. Un primer ejercicio tenemos acá, ya principalmente en la cinemática, ya sea lineal o circular, se plantea el problema como tal, ¿no? Y lo que debemos hacer nosotros es utilizar ciertas estrategias matemáticas y algunos análisis lógicos, ¿no? Por ejemplo, acá nos indica la rueda A de la figura, entonces nos tiene que dar la figura ya como se observa, ¿no? En este caso, la rueda A de la figura se mueve a razón de 2 pi radianes por cada segundo. Entonces, si observas la unidad, te está dando la velocidad angular. Determínese la velocidad angular de la rueda C. Si R, en este caso el radio, es de 20 centímetros para cada caso. ¿Qué es lo que ocurre? Hagamos un análisis minucioso de este caso, ¿no? De estas poleas. Por ejemplo, aquí tenemos, si observamos y relacionamos, en principio tenemos que la polea o la rueda A y la rueda B se encuentran concéntricamente, ¿no? Es decir, poleas conectadas concéntricamente. Ya la rueda A y la rueda B. Pero cuando el disco, en este caso la rueda B, va a transmitir el movimiento a la rueda C, ya es otro tipo de transmisión, es decir, poleas conectadas mediante una correa, ¿no? Acá tenemos la correa y se va a ir transmitiendo el movimiento a la rueda C. Entonces, cuando la rueda B empieza a girar o la rueda A, se van a mover en forma, es decir, las velocidades angulares se van a mantener constantes, como se indicó anteriormente en las características de las ecuaciones, ¿no? Es decir, las velocidades angulares acá concéntricamente van a ser constantes, ¿ya? Y la velocidad angular de la rueda C ya va a ser diferente porque se encuentran conectadas mediante correas. Debemos tener presente en cada instante principalmente qué es lo que se mantiene constante, la velocidad angular o la velocidad tangencial, ¿ya? Por ejemplo, para que se transmita aquí el movimiento a través de una velocidad tangencial, nos indica que las velocidades de la rueda B va a ser constante, es decir, va a ser igual a la velocidad de la rueda C.
y va a ocurrir el movimiento, ¿no? Como se puede ver en forma antihorario. Ya se va a ir moviendo en forma antihorario. Todo se observa. Toda la rueda A se mueve en forma antihorario y la rueda B, como es concéntrico, nos dice que es constante, entonces también se va a mover en forma antihorario. Y lo que se va a ir transmitiendo esta vez a través de un movimiento de una velocidad tangencial en este punto transmite a través de la correa y llega a este punto y lo va a ir cambiando la velocidad angular, pero la velocidad tangencial se mantiene constante en las poleas conectadas mediante correas. Acá tenemos ciertas variables, por ejemplo, el radio de la rueda A nos dice que es 5 veces R, ¿no? ¿Y cuánto vale R? 20 centímetros. Y si reemplazamos esta R por 20 centímetros, vamos a tener la multiplicación correspondiente. 5 por 20, 100 centímetros. Estamos uniformando ya todos o calculando indirectamente lo que son sus radios de cada rueda. El radio B tiene 60 centímetros, el radio C tiene 80 centímetros. Y es lógico, ¿no? La rueda A es más grande, ¿no? Tiene un mayor radio con respecto a la rueda C y la rueda B respectivamente. ¿Cómo solucionamos este problema? Ya, muy bien. Acá tenemos la misma figura que se observó anteriormente, las velocidades angulares y las velocidades tangenciales. Lo que nos pide aquí en el problema es determinar la velocidad angular de la rueda C. ¿Ya? Si la rueda A tiene una velocidad angular de 2pi radianes por cada segundo. ¿Y cómo transmite este movimiento? Es lo que debemos analizar. Y para eso nos ponemos una solución. La figura muestra las velocidades angulares y tangenciales de las diferentes piezas, como se puede observar. Las velocidades angulares y las velocidades tangenciales, ¿no? En todo caso. Veamos esto. Para establecer la velocidad angular de la rueda C, debemos observar la transmisión de movimiento del siguiente modo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ir relacionando cada una de las poleas, ¿no? Cómo se encuentran conectadas, cómo se transmiten los movimientos, la relación entre el radio, en este caso la rueda A y la rueda B, ¿ya? ¿Cómo se encuentra? Polea conectada concéntricamente. ¿Y qué nos dice? ¿Qué ecuación debemos utilizar cuando son poleas conectadas concéntricamente? Nos dice que la velocidad angular es igual a la velocidad, en este caso la velocidad angular de la rueda A es igual a la velocidad angular de la rueda B. Es decir, que nos daba la velocidad angular de la rueda A. ¿Cuánto era? 2pi radianes. Es decir, ya hemos determinado directamente la velocidad angular de la rueda B. Es una constante, no necesitamos calcular, ya está dada. Gracias a que es una polea conectada concéntricamente. Ahora bien, la relación entre el radio, en este caso la rueda B y la rueda C, ¿cómo se transmite? Polea conectada mediante correa, ¿no? Una correa está unida a través de correas. ¿Y cuál es la característica? Nos indica que las velocidades tangenciales son constantes, es decir, la velocidad tangencial es igual a la velocidad tangencial de la rueda B es igual a la velocidad tangencial de la rueda C. Y debemos recordar que la velocidad tangencial es dada por la velocidad angular por el radio, ¿no? Y eso es lo que debemos reemplazar acá con sus variables correspondientes. Entonces veamos que la velocidad tangencial ya va a estar dada por la velocidad angular de la rueda B por el radio de la rueda B. Va a ser igual a la velocidad angular de la rueda C, ¿no? Por el radio
C, ¿no? En este caso esta rueda C. Y haciendo el despeje correspondiente, nos pide pues que determinemos la velocidad angular de la rueda C. No debemos perder esta variable, esta incógnita, este parámetro de cálculo matemático, ¿no? Entonces, como acá, por ejemplo, el radio de la rueda C está multiplicando, directamente pasa a dividir al primer miembro, ¿verdad? Entonces, como hay una igualdad aquí, matemáticamente por transposición de términos, es decir, estos, como está en el segundo miembro, se va a ir al primer miembro y ocurre lo que es la transposición de términos, ¿no? Nos dice que la velocidad angular de la rueda C es igual a la velocidad angular de la rueda B por el radio de la rueda B. Sobre fracción, ¿no? Sobre el radio de la rueda C. ¿Ya? Tenemos la velocidad angular. Acá está. 2pi radianes. Gracias a que fueron conectadas concéntricamente. Tenemos los radios que habíamos mostrado anteriormente. Los radios de los discos, en este caso de las ruedas A, B y C respectivamente, ¿no? Y vamos a reemplazar los datos correspondientes para que se determine el cálculo que se nos está pidiendo, ¿no? Entonces la velocidad angular de la rueda C va a ser igual a 2pi radianes por segundo. ¿De dónde sale este dato? De la velocidad angular de la rueda B, ¿no? Aquí está. Eso estamos reemplazando, esta variable como dato, acá está, por 60 centímetros. El radio de la rueda B es 60 centímetros. Ya, el radio de la rueda C vale 80 centímetros, que habíamos dado inicialmente en la anterior imagen, ¿no? Ya, entonces se observa también que debe ser lógico, ¿no? Si observamos aquí en la figura, el radio en este caso de B tendría que ser menor, ¿no? Como se observa. Pero si es mayor, no tiene mucho sentido el problema, ¿no? Tiene que tener algún sentido común para que sea algo coherente el cálculo, ¿no? Entonces, haciendo la simplificación, por ejemplo, tenemos aquí centímetros con centímetros, se van a simplificar porque son homogéneas, ¿no? Las unidades, ¿no? Y haciendo los cálculos matemáticos, vamos a tener las unidades en principio, al finalizar van a ser radianes, radios por cada segundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, si sacamos fracciones, mitades, todo el cálculo, vamos a tener como resultado 3pi medios radianes por segundo. Por lo tanto, la velocidad angular vale 3pi medios por radio por segundo, ¿no? Entonces, debemos también tener una cierta característica. En la figura, por ejemplo, de acá, se observa que estas dos poleas A y B giran en torno a un mismo eje común, ¿no? Aquí está el eje. Ya que ambas poleas están conectadas al eje, ¿no? Este es el eje principal. Cada una de ellas contempla una vuelta al mismo tiempo. Entonces sus velocidades angulares, como se indicó, son iguales. Ya. En cambio, acá, mediante las correas, se puede observar que los radios son distintos y se puede concluir, ya, que las velocidades angulares van a ser diferentes, ¿no? Diferentes. Acá, por ejemplo, 2pi radianes y aquí es 3pi
medios radianes por segundo. Son diferentes. Ese es el cálculo que se nos pidió. Como vieron en el problema planteado, es muy importante lo que es el estudio de la transmisión de movimientos, ya que esto se utiliza en nuestra vida cotidiana. Entonces, yo te invito a que sigas practicando los ejercicios de los diferentes problemas que se plantean. Conmigo será la siguiente. ¡Chao, chao! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Cierra el grifo para cuidar el agua. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.